texto muy corto para compartir, para leerlo, porque me da miedo que hablando me sienta y no termine planteando las ideas organizadamente, que me parece que hay que hacerlo porque el tiempo es corto. Entonces me da miedo que con la cabeza así, yo llegara a leer ahorita, eso pues difícil, y con la digestión andando, todo nuestro sistema integral funciona también lento. Entonces me da miedo que finalmente lo que haga es recargarlos más. Ya más desembocados, ya por lo menos... ¿Ya no necesitamos tinto? Bueno, tampoco exagere, dicen. Entonces, voy a ir llevando... Bueno, se propuso entonces el tema. No sé si podemos hacer lo siguiente. Sigo una lectura un poco despacio para mirar y damos un tiempo después para cerrar también con movimiento y al final, si hay tiempo para generar preguntas. ¿Les parece? ¿Lo hacemos así? ¿Sí? Bueno. Entonces, nos propusieron primero el tema del miedo e hipermiedo, manejo del miedo e hipermiedo. Después le agregamos otro elemento y es cómo reaccionar ante una situación de riesgo, cómo hacerlo. Vamos a tratar de ver si generamos aportes. Primero agradecerle al movimiento, a los compañeros y compañeras que están aquí organizando la actividad por permitirnos realizar nuestro aporte. Y primero que todo, para saber cómo reaccionar ante una situación de riesgo, es necesario analizar las sensaciones y emociones que esto produce. Casi siempre pensamos en el protocolo de protección física, ¿cierto? Es por las emociones y el estómago muchas veces, ¿no? En este sentido, en el sentido de analizar las emociones y que esto produce, comenzaría el caso por decir que teniendo en cuenta su enfoque, nosotros no hablaríamos de tratamiento del miedo, pues no lo vemos desde una perspectiva clínica o en condición de enfermedad a quien lo experimenta. Por el contrario, consideramos que todos y todas las personas contamos con recursos internos o nuestras propias fortalezas para manejar los efectos que esto produce. Entonces, en el camino del manejo del miedo, en este camino de manejar las emociones que esto produce, y teniendo en cuenta que no vamos a hablar de tratamiento, sino de manejo, desde nuestras posibilidades y agregándole otros elementos, vamos a empezar por perderle miedo al miedo. Se trata entonces de verlo de otra manera, de recordar que necesitamos conservar el instinto de supervivencia que inspira el miedo. Pues el miedo, es el primer semáforo en rojo o luz de alerta que se enciende ante cualquier señal de peligro para protegernos y conservar la vida. Como sentimiento natural puede despertarse frente a situaciones inexplicables, como poderes invisibles, miedo a animales o recursos vitales, es decir, al agua, a los ventarrones, a los truenos, en fin. Generalmente estas situaciones son asociadas estos miedos son asociados a experiencias difíciles que dejaron huellas vividas en el pasado. Experiencias vividas en el pasado que dejaron huellas, mejor dicho. Casi siempre yo le tengo miedo, si le tengo miedo al río es porque en algún momento pasó algo, una experiencia dolorosa que me dejó esa prevención. De todos modos, todas las experiencias en este sentido tienen un elemento en común, que es el que hay que aprovechar. Despiertan nuestro temor a sufrir daño en nuestra integridad física o emocional. Imagínense si no lo tuviéramos, no nos cuidamos, o
el niño se tira de la ventana porque se cree Superman. Ante esto reaccionamos, cuando esto sucede, cuando nos vemos en peligro nuestra integridad física o emocional, reaccionamos sin pensar, con actitudes o acciones que si lográramos pasarlas por la cabeza, pensarlas, no las realizaríamos. Por ejemplo, saltar un muro muy alto, correr a gran velocidad, atacar, reír sin control, llorar. Y es después cuando decimos, yo no entiendo cómo hice eso, no me creía capaz de hacerlo. Aún así, manejar el miedo no se trata de quitarlo, se trata de experimentarlo sin que éste logre el control de nuestra voluntad, de adaptarnos a las circunstancias y reaccionar para lograr el objetivo primordial: protegernos y cuidar la vida en todas sus dimensiones. En síntesis, se trata de manejarlo y para hacerlo es importante comprenderlo. Entonces vamos a ese otro elemento, comprenderlo. Comprender el miedo consiste en reconocerlo y conocerlo. Es decir, saber qué lo causa, cómo es, de qué se alimenta, por qué se caracteriza. Como lo mencionaba antes, la mayoría de nuestros miedos se relacionan con experiencias vividas en el pasado. Luego hay que buscar en nuestra memoria, en la historia que nos cuentan nuestros padres y abuelos de lo vivido, sobre los sucesos ocurridos, que podamos relacionar con estos para entender qué provoca en mí, corporal, emocionalmente, qué representa, por qué me hace creer que está en peligro mi integridad física, mi seguridad. Lo que buscamos es ver la fuente de mi miedo en su justa dimensión. Se trata de quitarle su carácter de omnipotencia o que todo lo puede, que es superior a mis fuerzas. Alguien me decía, un joven me decía alguna vez, cada vez que llovía se ponía muy triste y temeroso. Pero la lluvia en sí no hacía daño. Hablando con él, eso le recordaba cuando se llegaron, fue la última vez cuando se llevaron a su familiar. Y entonces la lluvia pierde su dimensión real, natural, y empieza a tomar otras dimensiones de superioridad, es decir, todo lo puede omnipotencia, que no son reales. Pero vamos al origen de ese miedo. Y empiezo por tratar los miedos naturales, porque esos también existen. Y esos también, habría necesidad de manejarlos. Son totalmente naturales y necesitamos ese instinto de supervivencia, que nos despierte ese instinto de supervivencia. Entonces, se trata de quitar su carácter de omnipotencia o que todo lo puede, que es superior a mis fuerzas. Reconocer el miedo, consiste en saber qué provoca en mi ser integral, qué manifestaciones físicas, por ejemplo, temblor, visión borrosa, dolor de estómago, sudor, frío, o qué manifestaciones emocionales, ansiedad, angustia, habría muchas, ¿no? ¿Cuáles de ellas me avisan que el miedo está presente en mí? Todas esas emociones que me ponen me avisan que el miedo está presente en mí. Es posible que cuando ésta esté presente, si ya sabemos, si ya la reconocemos, si ya sabemos que eso anticipa un miedo, nos podamos preparar para disminuir su impacto mediante ejercicios de respiración, técnicas alternativas o visualizaciones que traigan otras imágenes a nuestra mente y ayuden precisamente a ver el factor atemorizante en su real dimensión. De tal manera que seguidamente podamos estabilizar el desborde de energía que se desata, para que así sea posible pensar con claridad e identificar una respuesta adecuada y permanente. Cuando hablo de la energía que se desata, es que todo el cuerpo hormonal, energéticamente se pone a mil. Y ese funcionamiento a mí no lo puede procesar el cerebro, al contrario, se embota. Y entonces viene el mareo, viene la confusión y terminamos reaccionando como quienes esperan los que disparan el miedo. Ahora más adelante me detengo un poco más en ese sentido. La sensación del miedo y sus impactos
permanece en el ser integral mientras nos enfrentamos al peligro. Cuando este desaparece, la sensación de alerta se acaba y el cuerpo descansa. Sin embargo, en el caso de la violencia política, la realidad es más compleja. Pues en contextos de conflicto armado, social y político, la sensación de amenaza o peligro se experimenta de manera permanente. Entonces, hasta aquí hago la diferencia entre los miedos naturales y el miedo en contextos de violencia política y lo vamos a caracterizar. Acuérdense que estamos en la idea de caracterizarlo y reconocerlo para poderlo manejar. ¿Listo? Que no se nos vuelva algo difuso, que es superior a mí, sino que lo puedo agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Más o menos es eso. Entonces, en contextos de violencia política, ¿qué pasa? Que esa misma sensación de alerta que se dispara con un miedo natural porque nos tenemos que proteger, porque sentimos que estamos en peligro y nuestro instinto de supervivencia se dispara, en los contextos de miedos naturales pasó ese factor que nos atemoriza y el cuerpo vuelve a su estabilidad. Ese funcionamiento exagerado vuelve y se estabiliza. El problema es en la violencia política cuando la amenaza no acaba y estamos en permanente alerta. Entonces, en contextos de violencia política, el miedo se percibe como una amenaza vital a la integridad física y emocional cuando se ejerce el liderazgo en la defensa y promoción de los derechos humanos, la defensa de los recursos naturales, y se realizan manifestaciones en contra del orden social, económico y político establecido o dominante, ya que la historia pasada y presente da cuenta de hechos atroces utilizados para castigar, neutralizar o aniquilar a quien se manifieste de manera contraria al pensamiento o ideología dominante. Tal castigo podría tratarse de golpes, tortura física, desaparición forzada, asesinato, daño a seres queridos o despido laboral, lo cual implica poner en riesgo la satisfacción de necesidades básicas y la calidad de vida. Aunque sabemos cuál puede ser el castigo, no sabemos con certeza cuándo se impondrá, ni a quién pertenecerán las manos de quien lo aplique o de quien ataque. Me refiero al agresor directo. Nosotros sabemos que eso tiene patas de araña, ¿no? Que eso tiene una estructura. Pero directamente la persona que con sus propias manos nos va a atacar no sabemos cuándo aparece. Tal incertidumbre se fortalece entonces como una sensación de angustia y ansiedad cuando el peligro o la amenaza son evidentes, o sea, ya no es la duda de cuándo será, sino que se impone frente a nosotros, la sensación se transforma en terror o pánico, que posiblemente nos inmoviliza y obligue al silencio o al aislamiento como mecanismo de protección y no de cobardía, que es el otro elemento que nos divide a veces, ¿no? No entendemos por qué el compañero se aísla en vez de amarrarse a la red, abandona en vez de proponer mecanismos de organización. Está haciendo, naturalmente, está reaccionando frente a una situación anormal. ¿De acuerdo? Es totalmente posible que esta sensación de incertidumbre, amenaza permanente o peligro cause tal dolor y daño a la salud integral que el miedo ya no funcione solo como mecanismo de control de la voluntad, sino como estrategia de tortura psicológica. Y es lo que yo vengo sosteniendo porque en este caso no hemos tenido suficiente tiempo para discutirlo, que el asesinato a líderes sociales es una estrategia de tortura psicológica. Todo esto porque el ser integral se mantiene en estado de alerta permanente. Entonces dicen, pero ¿cómo demostramos la tortura? Cuando es psicológica y no hay huella aparente en el ser. ¿Cómo hacemos? Y en eso han sido bastante eficientes quienes aplican la tortura. Aparentemente no dejan huella. ¿Sí se puede demostrar? ¿En qué sentido? El ser integral se mantiene en estado de alerta permanente, activando su funcionamiento biológico hormonal y de comportamiento para la defensa, el ataque o la huida, provocando un impacto tan fuerte en las personas que éstas no pueden pensar con claridad y organizar una respuesta adecuada. Las reacciones a nivel del ser integral
física, emocional y de las relaciones, superan su sistema de protección y actúan de acuerdo a como les indica su instinto de conservación y su angustia. Aquí hablamos de que el dolor, la intensidad del dolor es tan fuerte que entra a controlar la voluntad con esas características. ¿De acuerdo? Entonces vamos a mirar a qué nos referimos con que esas reacciones a nivel de cada dimensión. Aunque cada ser tiene forma de reacción particular, para reconocerlo mencionamos las siguientes manifestaciones en cada una de las dimensiones. Acuérdense que yo hablaba de que es necesario reconocerlo, comprenderlo y reconocerlo. Y en este sentido esto nos ayude a caracterizar para poderlo manejar. Entonces, a nivel corporal, se experimentan sensaciones de ahogo, frío que recorre el cuerpo, dolor en el pecho, llanto, sudoración excesiva, diarrea, dolor de estómago, temblor en las piernas, ganas de orinar o orinarse sin control, entre otros. No hablo solo en el momento en que está el peligro inminente, no solamente en el factor atacante en el momento preciso, no, el impacto inmediato, no. También cuando hay una sensación de alerta que se mantiene por mucho tiempo. Entonces empiezan a darse estas reacciones que no necesariamente las asociamos con el intenso dolor y estrés, angustia que causa el saberse en peligro. A nivel emocional, se experimenta zozobra, incertidumbre e inseguridad, lo cual afecta la tranquilidad y sensación de estabilidad, al punto de no permitirnos planear la vida a futuro, sino vivir en función de desarrollar estrategias para sobrevivir en el presente. Y algunos dicen, ustedes planean a corto plazo, a inmediato plazo. Casi, y el largo plazo para nosotros es 1 año, pero podrían ser 10, 15 años, porque la vida no es 1 año, y porque además nuestro desarrollo amerita un proceso más largo que 6 meses. Cuando las personas son conscientes de estos efectos, se suma el sentimiento de culpa, impotencia, rabia y frustración que afectan las relaciones sociales. Si la sensación de peligro es permanente, el cuerpo es sobrepasado en su máximo nivel de tolerancia. Comienzan a aparecer una serie de manifestaciones como tristeza, deseos de llorar, pérdida de autoestima, dificultad de concentración, insomnio, pesadillas y trastornos digestivos, baja energía vital, agotamiento excesivo, irritabilidad, dolor de cabeza, entre otros. Y a veces no es que lloremos, sino que nos da como ese deseo de llorar o lloramos sin control, ¿vale? Como que yo no me hallo, como que la presión está aquí, como que el ahogo no lo puedo manejar. En la dimensión energética, es uno de los elementos también que mencionamos en el CAP, se conoce desde la perspectiva de la medicina tradicional china que un miedo contenido por mucho tiempo, del que no se ha podido hablar, va debilitando la energía vital del canal o meridiano de riñón y vejiga, afectando con ello todos los sistemas u órganos a los que nutren. ¿Cuáles nutre la energía del riñón? Los oídos, el cabello, la médula ósea, los dientes, la sangre, los líquidos corporales, el cabello, afectar la memoria y la voluntad. Dicen, yo ya no me puedo concentrar o ya no puedo retener mucha información. En lo que tiene que ver con las relaciones sociales, se ha observado que las personas que se ven afectadas por el miedo comienzan a expresar conductas que funcionan como mecanismos de protección. Entre ellas están la apatía hacia la organización o resolución de problemas colectivos, el escepticismo, el aislamiento, la desconfianza, más aún si se expresan pensamientos diferentes al propio y abandono de proyectos que antes fueron significativos pero que son estigmatizados como peligrosos. Reconocerlo, el miedo, quizás sea relativamente fácil, si los hechos violentos son tan evidentes como en el contexto colombiano. O sea, aquí no podemos negar que nos están matando y que hay estrategias dirigidas a las organizaciones y en los territorios en donde se defienden recursos naturales. Lo que se torna complejo, digamos que es fácil reconocerlo, lo que se torna complejo es caracterizarlo, pues en la mayoría de los casos el rostro del victimario y origen se tornan difusos.
confusos, ¿no? Es aquí cuando manejar el miedo depende de disminuir el sentimiento de impotencia, y para ello es fundamental anular la visión omnipotente. Todo lo puede y omnipresente, está en todas partes, me vigila. Es importante entonces manejarlo, es fundamental para ello anular estas visiones, esta visión que tenemos del victimario, que todo lo puede y está en todas partes, que no tiene debilidades, que el débil soy yo. Esto se logra haciendo un esfuerzo individual y colectivo por construir un perfil del mismo. ¿De quién en este caso? Del victimario. Un perfil del victimario reconociendo sus fortalezas, pero también sus debilidades. En este análisis, y aquí vamos a empezar entonces con cómo manejarlo desde la perspectiva de la protección integral, en este análisis es necesario identificar las estrategias que se están implementando. Pero entonces aquí yo hago la claridad, no es solamente yo aislado como una voz, aunque esto sea un efecto, una inducción del miedo, es decir, con miedo lo primero que pienso es no meterme con aquello que está estigmatizado como peligroso. Esa es la primera reacción que espera el victimario de nosotros, el aislamiento. Entonces, en este análisis es necesario identificar las estrategias que se estén implementando para generar miedo y terror, y sobre estas es fundamental señalar que las comunidades, los grupos, las organizaciones pueden responder a estas preguntas. ¿Quiénes ejecutan las estrategias? ¿Qué aliados tienen para hacerlo? O sea, ¿quién está ejecutando esta estrategia de miedo y terror? ¿Con qué aliados? ¿Qué ideas se está difundiendo? ¿Qué acciones caracterizan su forma de operar? ¿Para qué? ¿Qué quieren de sus víctimas? ¿Cómo quieren que reaccionen? ¿En qué lugares y aspectos son fuertes para hacerlo? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles nuestras fortalezas? Se trata de reconocer y conocer las fuentes de amenazas reales, pues también para activar el miedo y con ello las reacciones o comportamiento esperados, se difunden falsos rumores de agresión y se maximizan sus alcances. No estoy relativizando lo que está pasando, pero también es cierto que el rumor ha sido eficaz y las falsas ideas y habría mucho para analizar dependiendo del contexto local, el contexto regional, las características y perfil de la organización, las debilidades de la organización, las fortalezas, ¿de acuerdo? Dependiendo de eso también aquí hay esta diferencia. Se trata entonces, disminuir el sentimiento de impotencia es fundamental cuando la realidad solo nos invita a reconocer la impunidad. Entonces vamos con 3 elementos. Hay que trabajar, caracterizar al victimario, a la fuente de agresión y miedo, para verlo en su justa dimensión, no omnipotente ni omnipresente, para verle también sus debilidades, para saber cómo opera, dónde lo hace, con quién lo hace, qué ideas difunde, qué quiere y espera de nosotros, cómo quiere que reaccionemos, es decir, cómo le sirve que reaccionemos. Ese es un primer elemento. Hacerlo de esa manera puede ayudar a disminuir la confusión que genera y el pánico que genera precisamente el miedo y el hipermiedo del que hablabas tú. Entonces, vamos con el segundo elemento, que es la impotencia. Y la impotencia se fortalece a nivel histórico con la realidad de impunidad. Esto es posible, disminuir el sentimiento de impotencia, cuando existe la organización solidaria y colectiva para la defensa y la protección, no como actividades dispersas y aisladas, sino como actividades estratégicas y coordinadas. En resumen, se trata de responder con una estrategia. Contra la estrategia de miedo y terror, una estrategia colectiva de protección integral.